Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes empezando otro ciclo más de la plataforma Justicia Espacial. Pueden seguirnos en www.justiciaespacial.com. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, entre nuestra Atelier, la Escuela de Arquitectura Universidad Veritas, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, y aquí nos falta uno que ahorita vamos a hablar, que es muy importante para próximas iteraciones, que es la Municipalidad de La Abuelita, que ahorita vamos a estar conversando en más detalle de esto. En la agenda de este cuatrimestre tenemos 5 eventos gratuitos en línea. El de hoy, que es el de criterios de apertura, donde queremos ampliar sobre lo que implica el derecho a la ciudad, a la justicia espacial. Ya vamos a proceder a presentar a nuestros invitados e invitadas. Luego vamos a tener otro de cartografías críticas con la gente de arquitectura expandida. Luego de procesos vinculantes con Convite de Colombia. Luego vamos a tener lo que hemos llamado frameworks o formas de trabajo con Ken Studio, de Estudio Ken, y estaríamos cerrando este ciclo de charlas con impacto social del colectivo ecuatoriano Al Borde. A ver, aquí ya está la Municipalidad de La Abuelita, aquí está el logo. Bueno, esto es un esfuerzo importante. Hemos hecho un equipo de trabajo integrado, bueno, por su servidor Mike, el profesor Alonso Gamboa, Gabriel Visconti del Estudio AGA, que nos está acompañando ahorita, quien en conjunto con Alejandra Fernández, ellos están trabajando activamente en lo que es el desarrollo de la plataforma y en el desarrollo de contenidos e impulsando la participación de otras experiencias en América Latina con respecto a sus prácticas y procesos en materia de lo que consideramos relevante compartir en justicia espacial. También tenemos que nos aporta la arquitecta Alexandra Valverde, que nos ayuda al nivel de manejo de contenido, y la arquitecta Sharon Salas y el profesor Cristian Álvarez. También tenemos todo el aporte y apoyo incondicional de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas a través de nuestro director, el arquitecto Iván Delgado. Bueno, para el día de hoy tenemos un espacio súper importante, ¿verdad?, donde vamos a tener la presencia de Ignacio Cardona. Les voy a leer una breve síntesis de su amplia trayectoria. Ignacio Cardona es doctor en diseño de la Universidad de Harvard, del Graduate School of Design, es arquitecto, diseñador urbano y activista por la democracia espacial. Actualmente es investigador del Harvard Growth Lab, profesor en Wentworth Institute of Technology y director académico del programa de capacitación e innovación democrática para América Latina del Petare Consulting y la National Endowment for Democracy. El día de hoy también tenemos la participación de la municipalidad y la comunidad de La Abuelita. Esto de verdad nos llena de mucho orgullo y placer, porque en la experiencia que hemos tenido ya de varios tiempos, de años de estar trabajando en procesos participativos, sin duda la Municipalidad de La Abuelita es un referente a nivel nacional de cómo se hacen bien las cosas, donde hay empuje, donde hay liderazgo y donde hay ganas de hacer un cambio verdadero en cómo se piensa y se trabaja colectivamente la ciudad. Bueno, y para hoy tenemos una líder increíble de la comunidad y del gobierno local, que es Rosario Siles, la vicealcaldesa de la Municipalidad de La Abuelita. También nos va a acompañar Kaylee Mena Alfaro, que es la encargada de parques y ornatos y que ha trabajado activamente en un proyecto de trabajo entre la municipalidad y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. También nos va a acompañar Renato Carranza, que es un vecino de la localidad, es coordinador técnico en el CTP de Santana y docente universitario, vecino de la Guardia 1 en La Abuelita. Y también nos va a acompañar Ingrid Montero Molina, es administradora pública, trabajó en la Facultad de Educación de la UCR y también es vecina de la Guardia 1. Yo, bueno, contarles que esta charla, como todas las que hemos tenido, estos espacios son grabados y compartidos en línea, ¿verdad? Son de acceso público y gratuito, y que ya al día de hoy acumulamos más de 40 charlas, si no me equivoco, que es un material valiosísimo de todas estas experiencias que hemos venido acumulando desde que empezó este espacio. Somos una plataforma de investigación en diseño, ¿verdad?, para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial y provocar estos ecosistemas de aprendizaje donde se promueve agencia, intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas.
creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, creemos en la participación activa y proponemos justicia. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es, yo voy a darles unas breves palabras como de introducción general en cuanto a lo que queremos conversar hoy, y ya le daríamos el espacio a hacer presentaciones y un panel de discusión que introduciría a Ignacio Cardona, y luego daríamos el espacio para que la municipalidad y comunidad de La Abuelita nos cuenten sobre sus experiencias y posibles proyectos que podríamos trabajar con ellos durante este cuatrimestre. Al final, la idea es seguir ampliando la conversación, donde Ignacio estaría moderando esto en conjunto con nosotros para seguir indagando sobre esto que nos convoca. Existen, nosotros llamamos epifanías urbanas, o estos momentos donde uno hace clic en cuanto a dónde y qué nos motiva a hacer lo que hacemos, y de qué somos capaces y qué nos reta en los entornos que vivimos. Existe una lectura sobre la ciudad que nos da mensajes, y los espacios nos envían. Justo ahora que estábamos conversando con nuestros estudiantes previo a este conversatorio sobre el trabajo de Soja, de Lefebvre, también estábamos hablando de Iris Young, estábamos hablando inclusive de Jane Jacobs, y la importancia de cómo destilamos desde nuestra disciplina, más allá de, porque quienes hablan de justicia en el espacio tiende a ser un enfoque que tiene que ver con condiciones territoriales, desde la geografía, desde una noción de espacialidad un poco más amplia en su extensión y entre cruces disciplinares, pero desde la parte pura y dura de planificación urbana derivada en arquitectura nos interesa también poder tener conversaciones importantes y aportar algo al respecto. Hemos cruzado con lecturas como Iris Young, donde plantea las 5 formas de opresión como un modelo para poder entender las injusticias en el espacio y cómo las podemos contrarrestar, para poder entender estas espacializaciones desde la explotación, la marginación, la impotencia, lo que ella denomina el imperialismo cultural o la violencia. Estas formas de entendimiento, como Iris Young, las hemos reinterpretado, y este esquema que desarrolló el grupo Crisálidas en el 2020 en nuestro taller, donde le dieron vuelta, ¿verdad? Entonces, en vez de hablar de explotación, hablaban de la calidad de vida, por ejemplo. Entonces, desarrollan un modelo, una herramienta para entender la justicia, para analizarla y proponer espacios. O el trabajo de Álvarez en el 2013, que más bien la invierte también, y prefiere hablar más bien de calidad de vida, respeto, dignidad, libertad, democracia, cohesión e integración. Otro aspecto que consideramos importante es que queremos tener agencia sobre lo que hacemos, empoderarnos, apropiarnos de esto con las comunidades que podemos trabajar con actitud, buscando la equidad y el entendimiento de la ciudad. Y es aquí donde hemos hecho una serie de ejercicios desde hace ya 2 años, en lo que lleva a esta plataforma a estarse germinando, donde definitivamente el ir al sitio, el ir a las comunidades, el entender esas voces, entender de primera mano lo que una comunidad reconoce como un reto, y basado en esa co-creación del espacio, el entendimiento de una problematización que no es impuesta, sino que genuinamente nace de las condiciones del lugar, nos permite pues elevar estas voces y poder entretejer posibilidades de lo que puede haber sobre un sitio. Otros conceptos que hemos cruzado importantes al inicio es el tema de, por ejemplo, en el Manual de Planificación y Diseño Urbano con Perspectiva de Género, hay 6 palabras claves que ellos consideran que estos procesos tienen que ser participativos, integrados, universales, creadores de conocimiento, creadores de capacidades y que promueven una inversión justa y equitativa. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los CLDs o desarrollos liderados por comunidades, hay una sincronía entre esto, ¿verdad? Empiezan estos conceptos a hacer resonancia entre unos y otros, ¿verdad? De siempre crecer con las fortalezas del lugar, con las visiones del lugar. Las personas que están ahí participen activamente, que se promueva el liderazgo local y colaborativo, y obviamente aprender haciendo, porque no hay recetas. En el Manual de Perspectiva de Género también se habla sobre retos, y esto es lo que nos convoca el día de hoy también, a hablar cuáles son los retos que hoy en día encontramos en nuestros barrios, en nuestros entornos. La accesibilidad, una movilidad segura, que no haya violencia, que haya espacios saludables, de bienestar. Cómo respondemos al tema del cambio climático y la resiliencia,
la seguridad y tenencia de la tierra, entre otros. Este esfuerzo que hacemos tiene 2 ciclos, y ya con esto voy terminando, donde nosotros tenemos un ciclo propedéutico, que es lo que estamos ahorita haciendo, desarrollando lecturas críticas, foros, conversaciones para identificar un problema de diseño que nos permita hacer cartografías críticas para pasar a un ciclo hermenéutico, donde explicamos lo que estamos haciendo, co-creamos, tenemos agencia, hacemos un plan de acción y proponemos proyectos. Entonces, la pregunta del millón, la de hoy, es ¿a dónde podemos enfocar nuestro esfuerzo? Estamos empezando el cuatrimestre. Entonces, es un placer de verdad poder tener a Ignacio para que nos hable de su experiencia y su bagaje, qué considera él que es importante, dónde deberíamos de estar apuntando finamente el trabajo, y sin duda después poder escuchar de primera mano con la municipalidad que vamos a trabajar qué experiencias hay y dónde podríamos estar trabajando y hablar al respecto. Entonces, sin más, voy a darle el espacio a Ignacio. Habíamos destinado entre unos 30 a 40 minutos y después le estaríamos dando el espacio a la comunidad. Ignacio, ¿vos querés que te apoye con el tema del tiempo o cómo te sentís más cómodo? No, yo lo puedo, bueno, si quieres me ayudas. Si ves que me estoy alargando, no está mal que me ayudes. Listo, yo lo hago más que todo, no por presionar, sino para que nos dé chance, ¿verdad? De poder... No. ¿Verdad? ¿Te parece? Sí, por supuesto, no tengo ningún inconveniente. De hecho, estoy pensando, escuchándote, que voy a pasar algunas ideas muy rápido para ver si logro hacer los 30 minutos en lugar de 40 que mencionas, y así podemos hacer la cosa como más efectiva, tener más espacio para conversar después. Perfecto, estimado. Entonces es todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ti. Voy a compartir pantalla si me permites, déjame ver. Que está cargando las pantallas que puedo compartir en un momento. Creo que nada más me permite compartir. Yo tengo 2 monitores, como que nada más me permite. No, aquí está. Sí lo puedo compartir. Por favor, háganme saber si se está viendo esto que dice hacia la justicia espacial. A ver. Sí, listo. Sí. Perfecto. Bueno, lo primero que quería es darle las gracias a todo el equipo de Justicia Espacial. Es un tema, como Mike sabe, que a mí me parece fundamental, es fundamental, y tengo más de 12 años trabajando el tema en diferentes espacios. Quiero agradecerle, bueno, a todo el equipo de Alasbolita. Es un honor que me permitan compartir con ustedes este momento. También quiero agradecerle especialmente a Mike y a Gabriel, que sé que está por allí. No le he visto la cara, pero Gabriel seguro está por allí. Gabriel Visconti. Son dos buenos amigos que compartimos algunas de estas ideas. Gracias por la amistad y gracias por este espacio. Yo lo que voy a explicarles nace de 3 facetas que voy mezclando en mi vida. Ellas como creo que se parece mucho a lo que trabajamos algunos de los que estamos aquí, que es que a veces somos diseñadores, a veces somos teóricos, a veces somos activistas. Esos temas están muy mezclados. Yo tengo desde el año 2004, trabajando con un grupo que se llama EPA, Arquitectura, Ecología y Participación, en varios proyectos, desde un área, vamos a decir, como practicante. En la imagen del medio lo que habla es de alguna experiencia conversando estos temas en la academia, en universidades como la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana, Wentworth Institute of Technology, la Universidad de Harvard. Y todas he tenido la oportunidad de ser docente sobre estos temas de justicia espacial. Y finalmente, seguramente el más importante, es una experiencia trabajando directamente con algunas organizaciones comunitarias en diferentes partes del continente, quizás que me ha permitido ir sopesando algunos temas. De esos temas, de todas estas facetas, hoy decido hablarles un poco de un tema absolutamente conceptual, que es alguna literatura básica. Seguramente ustedes la conocen, sobre qué puede ser, sobre qué es, que puede ser justicia espacial, y
Y al final voy a hablar de una herramienta que creo que puede servirnos para tomar decisiones de cómo hacer unos proyectos un poco más justos, ¿no? Yo voy a dejar de lado hoy algunos proyectos de mi grupo de trabajo o proyectos o actividades que he hecho con las universidades y me voy a enfocar específicamente en el área teórica, ¿no? Y algo de esto también ha nacido de una experiencia que le pongo a la orden a todos los presentes, sobre todo los que están como funcionarios públicos, que es que tengo la suerte de ser el coordinador académico de un programa de formación sobre justicia y gestión local, coordinado por Petare Consulting y financiado por el National Endowment for Democracy. Es un programa que arrancamos en el año 2020, que ha tenido hasta ahora, ha trabajado con 22 alcaldías, casi 300 participantes, funcionarios locales en 6 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y México. Y estamos muy deseosos de ver si logramos hacer esto en algún país del Caribe. Es básicamente un programa de formación donde se discuten temas de democracia, cómo hacer la gestión local mucho más democrática, ¿no? Y en todo caso, quería recomendarles una primera literatura, que creo que es una de las literaturas más flexibles que permite entender cómo hacer la ciudad más justa, que es el Índice de Justicia Social de Just City Lab de la Universidad de Harvard. Yo tuve la suerte de acompañar la creación de algunos de estos índices, y es un índice muy flexible que tiene ciertas categorías y algunos subcriterios, y que a la hora, cuando siguen trabajando estos temas, les recomiendo verlo. Yo creo que muchos de los conceptos que se van generando en términos de justicia espacial terminan adoleciendo de querer colocar algunos conceptos como dentro de cajas, dentro de espacios confinados, como si no se comprendiera que muchos temas de justicia espacial tienen una condición de transversalidad, una interseccionalidad que tiene que ser atendida. Y lo que me gusta de esta literatura del Just City Lab es que es muy flexible y permite transversalizar algunas ideas, ¿no? En todo caso, todo esto nace de una inquietud que hemos tenido los planificadores urbanos, los diseñadores, los arquitectos, de la forma en que se ha planificado la ciudad, sobre todo después del movimiento moderno. Lo que está en pantalla es el plan general de Barcelona, el plan general metropolitano de Barcelona, pero seguramente es muy parecido a lo que ocurre también en Costa Rica, en todas las ciudades del mundo. Se ha decidido trabajar con esta idea moderna de pretender, independientemente de cómo se haga, pretender prefigurar, controlar el modo de que vive la ciudadanía desde una estrategia técnico-espacial. Como que si los arquitectos, los planificadores, incluso los funcionarios públicos pudieran tener todas las decisiones sobre lo que ocurre debajo. Y eso llegó al extremo de que el movimiento moderno proponía la famosa Grid Siam, o la trama del Siam, la trama del Congreso Interamericano de Arquitectura Moderna, que clasificaba todas las formas de vida en una retícula y que supuestamente podía ser controlado, ¿no? Este movimiento moderno de mucha intensidad que terminó generando unas presiones muy intensas que tienen su ícono en 1968, el movimiento moderno del 51, y esas miradas que siguen vigentes tienen su gran primera rebelión en 1968, donde ocurren la subida más importante de protestas públicas que ha habido en la historia de la humanidad. O sea, el 68 fue la famosa protesta de Tlatelolco, fue la emergencia del movimiento Black Panther en los Estados Unidos, los primeros movimientos de derecha en defensa de la mujer en varios lugares del planeta, fue nada más y nada menos que el Mayo francés. O sea, es un momento donde en 1968 es un hito que yo creo que todos los que creemos en justicia espacial tenemos que estudiar, que empezó a decir, como dice esta última frase, la belleza está en la calle, que es uno de los pósters que ocurría en el famoso Mayo francés, y es un reclamo de hacer una transversalización entre las necesidades sentidas de las comunidades y las necesidades normativas del técnico, que el técnico no siempre tiene toda la razón, ¿no? Y de allí surge este libro. Insisto, quiero hacer un énfasis hoy en recomendarle alguna literatura
no puedo profundizar en ella porque quiero dejar tiempo para la discusión, pero este es un ensayo que yo soy de la opinión que si usted, cualquiera que quiera conversar, hablar sobre participación ciudadana, tiene que arrancar por este texto. Se llama Una escalera a la participación ciudadana, de Cherry Arnstein. Es un texto escrito en 1969 donde empieza a emerger una cantidad de literatura justo después del año 68 y las protestas a nivel mundial para reclamar la participación ciudadana en los procesos de gestión. Y fíjense, por ejemplo, esos son 3 libros escritos en 1969 sobre arquitectura, en donde mientras siempre se hablaba de la abstracción moderna de cómo el técnico podría resolver la ciudad o los espacios urbanos, estos 3 libros, o si tuviéramos más tiempo pudiéramos hablar de cada uno de ellos y sus matices, pero lo más interesante es que las 3 portadas coinciden, si las ven, en tener un espacio donde teniendo al ser humano, a la persona, como centro, y entender que ese es el centro y el objeto principal de nuestros proyectos. Esta hoja de protesta no ha logrado un poco atender las desigualdades dramáticas que vivimos en el mundo entero. Aquí hay ejemplos en estas imágenes que van desde el sureste asiático hasta Latinoamérica, Asia y los Estados Unidos, y siempre termina habiendo una aglomeración de dificultades, ¿no? Empieza a haber territorios que tienen condiciones donde el acceso a las oportunidades que te ofrece la ciudad está considerablemente limitado y donde se ha demostrado que la planificación urbana ha fallado en resolver estas desigualdades, ¿no? Entonces allí la pregunta fundamental es: ¿qué rol cumple la ciudad en los procesos sociales, en estas desigualdades? ¿Y qué rol cumple el diseño? A mí me interesó mucho hablar desde el diseño, desde la arquitectura, desde la planificación, desde el diseño urbano en estos procesos sociales, ¿no? Y aquí Susan Feinstein, en este libro que se llama La justicia social, habla de 3 valores, que son la democracia, con todo lo complejo que eso genera, que eso es, y la democracia sobre todo participativa, o una democracia participativa que apunta a un horizonte de una comunidad ideal de diálogo, como dice Jürgen Habermas, o sea, que nosotros podamos dialogar, ¿no? La diversidad, que ese diálogo ocurre entre diferentes grupos, sectores, independientemente de sus diferencias de cualquier tipo, y que ningún grupo coopte, tome o se apodere de ese discurso, y la equidad, ¿no? La capacidad de que los recursos le lleguen a todas las personas, ¿no? Pero ese tema, quizás lo interesante, como decía hace rato, Mike habló de Edward Soja. Yo creo que este libro, de todos los libros de Soja, este es para mí fundamental, Buscando la justicia espacial. Y él empieza a introducir un concepto que es muy económico y que se ha apoderado de la economía, del mundo económico, que es el concepto de aglomeración urbana, y cómo eso puede tener un poder emancipador. En todo caso, lo interesante de Edward Soja es que él le da un giro espacial al discurso de la justicia social. O sea, que lo espacial tiene algo que decir para reducir problemas de desigualdades, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado. Yo siempre lanzo una alerta, porque mientras está el discurso de las aglomeraciones urbanas lo que dicen básicamente es que la gente se agrupa en ciudades, y se agrupa en ciudades porque ahí puede desarrollar mejor sus talentos, puede compartirlo mejor con otros, y puede desarrollar mejor sus habilidades, y por lo tanto ser más libres. Ese es el concepto de aglomeración urbana. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el reporte del Banco Mundial del 2012 utiliza aglomeraciones urbanas como una posibilidad de superación de la pobreza a partir de 3 conceptos, que es que esos talentos individuales que todos tenemos se acompañan entre ellos, aprenden uno del otro y por lo tanto generan un conocimiento. Y hay mucha literatura. Recomiendo, por ejemplo, leer a Ivan Turok, que explica cómo la aglomeración urbana permite generar una sinergia positiva hacia la reducción de las inequidades. Pero cuidado, las aglomeraciones urbanas también pueden tener su contrapeso. Saskia Sassen, en su libro Global City, critica la aglomeración urbana por la posibilidad
de la monopolización, de la acumulación de conocimiento de un grupo, dejando a otros por fuera. Entonces, ¿cómo ir navegando para una justicia espacial que signifique compartir talentos, habilidades, creatividades de una manera transversal sin que ningún grupo o ningún sector se apodere de ellos? Y allí es donde Edward Soja es muy importante, porque Edward Soja, en este giro espacial que le da el tema de la justicia, empieza a profundizar en el hecho de que nosotros somos seres sociales. Existen desigualdades que son básicamente generadas a consecuencia de procesos históricos. O sea, que somos seres sociales y somos seres temporales, pero también, y él enfatiza mucho, somos seres espaciales. El lugar donde nos ubican termina generando con mucha intensidad el lugar, no ni siquiera cómo, sino la localización donde estamos, termina determinando los problemas de desigualdad. Aquí yo siempre me acuerdo de una conversación que tuve la suerte de tener con Janice Perlman, la escritora del mito de la marginalidad. Ella tiene 60 años investigando las favelas de Sao Paulo y Río de Janeiro. Y ella llegó a una conclusión, que es que durante 60 años, aun cuando existen aún desigualdades, ella dice, muchas de las desigualdades se han venido superando. La desigualdad de raza, incluso, lo dice ella, la desigualdad de género. No es que estemos bien, pero se han ido superando ciertas desigualdades. La única que no se ha superado es la desigualdad por el lugar donde tú vives. El lugar donde tú vives marca un sello que determina tu posibilidad de insertarse o no en las dinámicas de la ciudad. Si vives en un lugar poco atendido, poco servido, tus posibilidades de superarte van a ser más difíciles que si vives en un lugar integrado o servido o con equipamiento público, ¿no? Y aquí surge un documento fundamental, que es Lefebvre y el derecho a la ciudad, por cierto, escrito nada más y nada menos que en 1968. Ese texto que es fundamental, que todos los arquitectos ahora hablamos de él, fue escrito en el mismo año de la matanza de Tlatelolco, del Mayo francés, del nacimiento del Black Panther en los Estados Unidos y otros miles de protestas que ocurrieron a nivel mundial. Es un texto muy complejo, a pesar de corto, de que ser muy corto, habla de la importancia de la inclusión y de proteger el espacio público. Por supuesto que el espacio público aquí tiene una dimensión mucho más amplia que solo el físico. Es el espacio público que la sociedad brinda a todos los seres humanos, y reconocer que la ciudad hay una posibilidad emancipadora, ¿no? Y está muy anclado en el concepto de justicia de John Rawls, que básicamente habla de la importancia de una distribución justa, equitativa de bienes valiosos, de cómo evitar el acaparamiento, la acumulación desigual y el monopolio de ciertos recursos en ciertos sectores, y cómo lograr una distribución más justa de esos bienes valiosos. Paréntesis, no quiero detenerme en cada uno de ellos, aunque podríamos, pero quiero más bien como saltar las ideas más generales, los conceptos más generales, y permitir sobre todo que los estudiantes puedan, en mi opinión, digamos, tomar nota de estos libros y revisarlos si les interesa. Y allí surge luego un texto fundamental de David Harvey, que tiene un precedente fundamental en Blair Davis, muy poco conocida, pero básicamente David Harvey critica la acumulación capitalista de unos sectores que no permite la real distribución de los sectores, ¿no? de los recursos. Ese precedente, Blair Davis, por cierto, también escrito en 1968, habla de la necesidad de distribuir equitativamente recursos sociales, ¿no? Y finalmente hay un texto más reciente, de 2003, en esta revista, donde David Harvey habla de la importancia de transformar la ciudad para transformarnos a nosotros, ¿no? Entonces, claro, también tuve la suerte de conocer a David Harvey, y él terminábamos conversando, que quizás el drama no estaba en la generación de capital, sino en el monopolio, en cómo, incluso en la generación de recursos urbanos, sino en el monopolio.
cómo eso se podría motorizar para que fuese distribuido de manera más equitativa. Y de allí, con esto, salto, dejo la parte conceptual y salto a una herramienta que hemos estado trabajando desde mi plataforma, que se llama Índice de Oportunidades Espaciales, Spatial Opportunity Index. Vamos a tomarnos, ¿cómo voy de tiempo, Mike? Ya te digo, perdón, nos quedan 15 minutos. Perfecto, los 15 minutos voy a explicar esto, quizá menos. Le voy a explicar un poco de qué se trata este índice de oportunidades espaciales, porque de lo que hemos estado hablando hasta ahora es de cómo tú tienes una vivienda a un individuo, en este caso representado por el círculo que tiene la letra I, vamos a decir cualquier persona, y unos recursos. O sea, se supone que la ciudad existe porque en ella desarrollamos mejor nuestras capacidades, lo habíamos dicho antes, lo decía Susan Feinstein en la idea de ciudad justa. Se supone que nosotros nos acercamos a ciudades porque la ciudad nos ofrece cosas que permite que cada uno desarrolle sus propios talentos, cosa que no ocurre en otros territorios. Yo pongo un ejemplo siempre. Yo tuve muchos años la oportunidad de trabajar en el Amazonas venezolano. Viví en el Amazonas venezolano por casi un año. Y ahí conocí a un muchacho que, por favor, en otra oportunidad la gente le ha dado risa de esto no es gracioso. Este muchacho era muy buen titiritero. El muchacho de una etnia aborigen con unos muñecos hechos con palos, distraía a sus familias de la comunidad a través de cuentos que él se inventaba, y era fantástico, era maravilloso. Y yo en un momento pensé, si este muchacho con ese talento hubiese nacido cerca, no sé, vamos a decir algo exagerado, de Broadway, a lo mejor hubiera sido Philippe Gentil o una de las empresas de teatro más importantes del mundo. Pero él nació en un lugar donde ese talento no tenía entrada. Entonces él solo podría sembrar humo, un tubérculo que se siembra en esa zona del Amazonas venezolano. La ciudad puede ofrecerle a una persona con diferentes talentos mayor posibilidad de conectarse. Entonces lo que explica este diagrama es, a la izquierda, la persona, a la derecha, esos recursos que ofrece la ciudad. Puede ser trabajo, puede ser una escuela, puede ser espacio público, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, y ahí lo voy a analizar un poco desde el punto de vista sustentable, cómo la proximidad de los recursos de la persona hace la ciudad o el espacio en el entorno urbano más o menos sustentable. De la sustentabilidad económica, creo que es obvio. Un recurso que está próximo a una persona termina generando menos costos de mantenimiento, menos costos de inversión, una persona gasta menos costos de transporte, y la municipalidad gasta menos costos de gestión. Desde el punto de vista ambiental también, si logramos hacer una ciudad compacta, unos recursos más cercanos al ciudadano, hay menos gastos de emisión de gases de efecto invernadero por la distancia, y hay por ejemplo, menos ocupación de territorio que pudieran ser dedicado a otras actividades urbanas como la agricultura. Y finalmente la proximidad también hace la sustentabilidad más social, por aquello que les decía, la persona tiene más capacidad de superar sus adversidades a través de conectar sus ideas con esos recursos que tiene la ciudad, ¿no? El segundo concepto que quiero, la segunda variable para poder definir esta relación entre persona y recurso, la primera es proximidad, es conectividad. Conectividad es muy importante porque, y eso lo sabemos muy bien en América Latina, a lo mejor donde yo doy clases aquí en Boston no siempre lo entienden, porque quizás son ciudades más conectadas, pero a veces tenemos dos lugares que están muy cerca y que resulta que por una falta de conectividad tienes que recorrer grandes distancias para aproximarte a ella. Entonces, la conectividad también es muy importante. La persona quiere estar próxima a los recursos y tiene que estar conectada a los recursos, ¿no? Por supuesto, la conectividad yo siempre digo que debe ser elevado a la potencia de la belleza. No es lo mismo una conexión que no está diseñada para ser disfrutada a una como esta en el barrio La Boca, o un proyecto como este en Petare, o una calle como esta en Chengdu, en China. Entonces, por supuesto, conectividad, proximidad y conectividad elevada a la potencia de la belleza. Mientras más bella la conectividad, mucho más potente la relación.
Y la tercera variable, para poder entender cómo se maneja esa relación entre personas y recursos, es lo que hemos llamado peso. Peso no es otra cosa que el tamaño, la capacidad que tiene el recurso de atender a su población. O sea, déjenme explicar algo. Puede ser que una población tenga muy cercano un parque infantil, vamos a decir, para sus niños. Pero si la población tiene 300 familias y el parque infantil solo puede albergar a 3, entonces ese parque tiene menos peso, menos capacidad de recibirlo. Si la comunidad tiene 500 familias y tiene capacidad de recibir a 500 niños, entonces tiene más capacidad de recibirlo. Esas tres variables, proximidad, conectividad y peso, y aquí lo que trato de demostrar es que el peso puede variar en la capacidad de ofertas que ofrece en esta imagen, termina generando lo que yo llamo el índice de oportunidad espacial, donde la conectividad y la proximidad se producen en distancia y de allí se termina generando esta fórmula. Los arquitectos nos asustamos y eso no se entiende. Créanme que es una fórmula muy sencilla que yo les invito a pensar. Si nosotros, que básicamente es una fórmula de accesibilidad que dice que el peso está dividido por la distancia. Quedémonos con esto que es lo más sencillo. Déjenme explicar esto de manera muy sencilla. Y por cierto, esto va a dar al final un número, ¿no? Si yo tengo un peso que es supongamos que yo soy musulmán y cerca de mi comunidad tengo una iglesia, por supuesto, ese equipamiento, que es una iglesia, como yo soy musulmán, para mí no vale 0. Como ustedes saben, por los pocos que saben de matemáticas, 0 dividido en cualquier cosa, eso quiere decir que la accesibilidad es 0. La capacidad que yo tengo de acceder a ese templo es 0, porque para mí no tiene ningún peso. Pero por supuesto, si yo tengo una iglesia muy grande, o si yo quiero ir al cine, y el cine es muy grande, y el peso es muy grande porque tienes muchas butacas, la accesibilidad que yo tengo es muy alta, ¿no? Y luego la distancia, por supuesto, si yo tengo una distancia muy grande, la accesibilidad disminuye, por eso está en el denominador, y si tengo una distancia muy pequeña, la accesibilidad sube. Luego, la sumatoria lo que dice es que yo puedo acceder no solamente a ese teatro, sino a todos los teatros que hay en el territorio, ¿no? Luego, para mí lo que más importante es entender que estas dos personas no están solas. Hay un sistema de personas y unas redes de conexión que nos permiten acceder a este lugar. Y ya voy a llegar al tema de justicia espacial, no te asustes, Mike. Lo que trato de buscar aquí es cómo generar un número, un índice, un dato que me permita entender cuál es la posibilidad que yo tengo a tener acceso a los servicios que me ofrece la ciudad. Y es un índice de 0 a 1, donde si mi número es 1, si la vivienda es 1, yo tengo muchas oportunidades de tener acceso, y si el índice es 0, yo tengo muy pocas posibilidades de tener acceso. En este diagrama, ustedes ven, por ejemplo, que esta persona tiene 0,89, la pinto de azul, está próxima a 1, tiene mucha posibilidad de llegar a estos recursos. Esta aquí está realmente conectada, entonces tiene punto 1. Este de aquí, este señor, o esta señora, o esta familia, resulta que tiene un número muy bajo, está muy cerca, pero tiene que generar un largo recorrido para poder llegar. Por lo tanto, esta persona de aquí tiene muy poca posibilidad de acceder, tiene muy pocas oportunidades espaciales, muy pocas oportunidades de llegar de acceder a este territorio. Quizá aquí lo que estoy tratando de decir es que la justicia espacial no está solamente en qué hago, sino en dónde y cómo lo conecto. No es solamente en qué cosas hago, en más o menos espacio público, sino en dónde lo hago para poder llegar a más personas y cómo lo conecto. Si hago un excelente espacio público y no está conectado, resulta que no funciona. Y si hago uno que realmente está en el medio de la nada, no funciona. En este ejemplo, por ejemplo, lo que se nos ocurría en el ejercicio para poder mejorar las oportunidades espaciales a esta comunidad es, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este lugar se genera un equipamiento, así sea pequeño, y fíjense que su índice de oportunidades espaciales sube un poco? Pero por supuesto, aquí hay uno muy grande. Si yo le genero una conexión a ese número aumenta mucho más. Entonces no es la conexión, no es el equipamiento, sino entender el sistema para colocarlo en el lugar estratégico para poder maximizar la justicia espacial, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros trabajábamos para poder resumir esto. Básicamente el índice de oportunidades espaciales es la accesibilidad máxima, mi accesibilidad dividida entre la accesibilidad máxima. Si quieren alguna pregunta sobre esto, lo hablamos luego. Y esto, solo una aplicación, nosotros tuvimos la oportunidad de aplicarlo
la ciudad autoproducida, que algunos lo llaman ciudad informal, más grande de América Latina, que es Petare, en este caso Petare Norte, perdón, más grande no, más densa de América Latina, que es Petare Norte. Lo que ven aquí es el índice de oportunidades espaciales. Si te ven, hay una cosa muy particular, que es que esta comunidad tiene una autopista enfrente. Sin embargo, aquellos que están cerca de la autopista tienen mucho menos oportunidades de acceder a los recursos que ofrece la ciudad, que están en el centro, porque tienen unas calles que lo conectan. A través de esta estrategia de índice de oportunidades espaciales, nosotros estuvimos trabajando directamente con la comunidad, en conjunto con la Universidad Simón Bolívar y con el gobierno local, para ver la localización estratégica de dónde colocar unos puntos para poder maximizar la accesibilidad de la gente a esos recursos, de manera que el mapa de oportunidades espaciales cambiara de aquí a aquí. Entonces aquí quizás el gran mensaje es a los gobiernos, a los arquitectos, es tratar de buscar herramientas, mecanismos para poder entender el sistema y que nuestras propuestas logren tener la mayor accesibilidad y la mayor conexión posible con nuestras comunidades. Y cierro con este poema del poeta venezolano Igor Barreto, que justamente habla de eso. Dice: no es tan importante darle el nombre a las estrellas como el espacio que hay entre ellas. ¿Cómo llegar a la anhelada casa si el nombre de la calle no sabemos? La propuesta que quiero hacer aquí es una justicia espacial basada en la conectividad de recursos, pero justamente también de talentos de personas, y de allí poder generar una ciudad equitativa más justa. Eso es lo que tengo para ustedes hoy. Muchísimas gracias, Mike. Estoy aquí para servirlo. Gracias, Ignacio. Wow, qué potente lo que nos compartes, y da muchísimas ganas de seguir conversando, pero hagamos una cosita, si les parece, vamos con la Municipalidad de La Juelita y Comunidad, y ya después de lo que ellos nos vayan a compartir hoy, le empezamos a conversar un poco más extendido. Pero qué gran aporte, Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. El placer es mío. Estoy aquí para escuchar ahora. Pura vida, excelente. Bueno, entonces no sé cómo quieren proceder. Doña Rosario, ¿quisiera empezar usted o como ustedes gusten? Perdón, por es que hoy me mojé. Creo que se te apagó el micrófono. Ya. Ahí está. A Renato, es que Renato está dando clases y me gustaría que él expusiera lo de él, porque él está dando clases. Entonces, después de Renato, sigo yo soy la última, no hay ningún problema. Me encanta escuchar todas esas ideas que tienen ustedes. Renato, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, perdón. Y ahora sí voy a poner la cámara. Como dice la compañera Rosario, y a los compañeros, un placer saludarlos a todos y genial estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí me disculpan, pero como pueden ver, estoy en todo el ambiente de la universidad. Ya nos hicieron volver, estamos retornando presencial, entonces diferente. No sé, Mike, si hay alguna duda en especial o algún tema en especial que tengamos que conversar con respecto a la parte esta del desarrollo urbano y demás. No, vieras que la intención, lo que le comentaba a Rosario, era si quieren nos comparten un poco, tal vez en mi caso ustedes, desde su experiencia comunitaria, de los procesos que hemos tenido, para que después tal vez doña Rosario y Kaylee nos puedan hablar más bien ya como puntualmente sobre posibles proyectos, etcétera, para ya después conversar un poco más con Ignacio y los estudiantes y audiencia que está aquí presente. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Como decís, en la parte de nosotros ha sido una experiencia increíblemente grande, ya que pasamos de tener una infraestructura ya existente, con sus deficiencias y sus características limitadas, por decirlo de alguna manera, y con situaciones no tan amigables al medio ambiente, o con las características que hemos ido desarrollando con la participación comunitaria a tal nivel como el que se ha desarrollado en los diferentes encuentros que hemos tenido con la parte de ustedes, con el proyecto y con la gente de la municipalidad, y la participación de la comunidad como tal, donde ya se le ha dado la oportunidad de hacer una posible distribución, mejoras, manejo de las características del espacio físico y otros puntos que han sido claves. La vinculación de la sociedad, de la comunidad como tal, ha sido muy importante. La participación tanto de diferentes edades, tanto juvenil, infantil y la parte adulta,
y también es la parte intermedia, que estamos algunos ahí. Eso nos ha generado una gran característica y una posibilidad de escuchar diferentes opiniones y diferentes versiones del proceso de cómo les gustaría, cómo les llama la atención la arquitectura. Piensan en la parte amigable a nivel de iluminación, a nivel de manejo de aguas, a nivel de infraestructura como tal, que les gusta muy abierto. Hay otros que les gusta la infraestructura cerrada en ciertas características. La distribución, todos lo visualizamos de una manera un poco diferente en las diferentes actividades, como pudiste notar, y los compañeros que participaron también. No sé, es un proyecto muy importante, es algo increíble que lográramos involucrarnos y participar en eso. La compañera Ingrid, si no me equivoco, también está por acá. Ella también tiene, ella lo visualiza también de una manera muy importante, muy agradable. Doña Rosario también, Kaylee, ellas como participantes importantes del gobierno local nos han dado la oportunidad de poder generar ese proceso y estar ahí de la mano con ustedes y con una gran capacidad, como lo tienen todos los integrantes del grupo núcleo como tal. Gracias, Renato. Inclusive aprovecho nada más para dar un poquito de contexto. Renato hacía referencia a un proyecto, una consultoría que estamos haciendo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para desarrollar un manual de diseño y planificación urbana participativa para todas las municipalidades de Costa Rica. Se ha desarrollado esta herramienta y se hizo el pilotaje con la Municipalidad de Alajuelita y la Comunidad de La Guaria 1, y también con la Municipalidad de Tibás y las gradas de Copey. Entonces, tanto Renata como Ingrid, siendo miembros de la comunidad, Renato e Ingrid, siendo miembros de la comunidad, formaron parte activa de este proceso. Una cosita más quisiera mencionar, y tal vez le doy el espacio a Ingrid para que nos comente un poco, es que este manual está pensado desde la relación de los tres actores más importantes que consideramos, que es gobierno local, comunidad y facilitadores técnicos. Entonces, en este caso, Renato e Ingrid fueron los representantes de la comunidad, ¿verdad? Los pivotes, los más importantes que tuvimos. Ingrid, no sé si quieres comentar algo al respecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo lo que puedo agregar a lo que dijeron los compañeros es que en realidad para mí fue un proceso muy satisfactorio. El involucramiento de la comunidad para mí fue primordial, y la metodología que se desarrolló, como lo comentaba Mike, eso era como lo que yo quería rescatar, que nos permitió a nosotros como comunidad, propiamente como los enlaces, acercarnos un poquito al municipio, y creo que viceversa, la municipalidad pudo acercarse un poquito más y conocer la comunidad, y siempre asesorados por ustedes como equipo técnico. Me encantó mucho la metodología de realizar un diagnóstico, de visitar la comunidad, de identificar las necesidades, no presentar un proyecto nada más por presentar, este es el plano, ¿verdad? Sino a partir de esto sale el plano, el diseño. Me gustó mucho la metodología, la participación, en los talleres participaron muchos jóvenes de la comunidad, eso me gustó mucho. Niños también participaron, algunos no participaron, y creo que Alberto, Kevin por ahí recibieron la lista de necesidades que dejaron los chicos que no pudieron participar. Entonces, muy dinámico, me gustó mucho, la verdad. Esperemos que esto sirva de base para que otras municipalidades puedan llevar a cabo, que ustedes puedan desarrollar ese manual que les sirva a muchas municipalidades más. Muchas gracias, Ingrid, por tus palabras, y creo que esto es importante a nivel testimonial para nuestros estudiantes, y articulándolo con lo que Ignacio decía ahora, ¿verdad? De la importancia de la estrategia de estos espacios que definitivamente generan puntos de convergencia e intercambio estratégicos, ¿verdad? Valga la redundancia, y que esto es el espíritu de lo que vamos a trabajar a partir de hoy con nuestros estudiantes y la municipalidad de Alajuelita. Y yo nada más quisiera enfatizar el aporte y la participación activa que ustedes tuvieron como líderes comunitarios, ¿verdad? Y fue un proceso que fluyó excelente, o sea, fue una experiencia para todos muy gratificante, de la cual aprendimos mucho. Entonces, no sé, tal vez le doy el espacio a doña Rosario y a Kaylee, porque
vamos a ver algo que estuvimos trabajando desde hace semanas atrás, es la posibilidad de establecer un convenio marco de trabajo con la municipalidad, ¿verdad? Entonces formalizar esto, no desde, digamos, la licitación es otro espacio de trabajo con el IFAM, pero esto es a través de la plataforma de Justicia Espacial y la Universidad Veritas. Entonces, doña Rosario, lo que nos encantaría es que nos hablar un poquito sobre eso y las posibilidades que pueden tener nuestros estudiantes a partir de ahora a trabajar con ustedes. Entonces, les cedo la palabra a ustedes. Adelante. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Le agradezco mucho a don Ignacio, a usted Mike, a mis compañeros Ingrid y Renato, y a Kaylin y a todo el equipo núcleo que nos facilitó estar en contacto con la comunidad y con ustedes, con el IFAM. Comentarle que yo le mandé su correo, que ya está aprobado por el Consejo. 15 días desde que usted me escribió al día de hoy, ya se lo mandé a su correo, ya está aprobado para empezar a trabajar. Estamos muy entusiasmados de esa parte. Como dijo don Ignacio, tenemos una excelente conexión con la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren el lugar donde viven, se apropian. Como yo les siempre he dicho a ellos, que yo le pongo nombres al parque de la persona que me contactó y que quiere más a la comunidad, a su metro cuadrado. Entonces, yo les agradezco mucho la experiencia que hemos tenido con ellos. Kaylin, de la mano con Kaylin y de todos los que nos han unido en este grupo, ha sido muy, muy gratificante. Nosotros como gobierno local tratamos de buscar herramientas necesarias para utilizarlos, que esto sea la réplica para otros parques que ocupamos. Tenemos muchos y ocupamos mucho de su ayuda. Y le agradezco con todo corazón todo este equipo de trabajo y les deseo muchos éxitos. Como siempre, muchas gracias, agradecidas. Hasta luego. Muchas gracias, don Rosario. Y no sé si tal vez, Kaylin, ya nos iba a comentar, sí, nos interesa mucho escuchar sobre los posibles proyectos que podemos trabajar con ustedes para que nuestros estudiantes ya empiecen como a ponerse manos en la obra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kaylin Mena y como ya me presentaron, trabajo en el Departamento de Parques y Ornatos de la Municipalidad de Alajuelita. Para nosotros este proyecto es sumamente importante. Para ponerlos un poquito en contexto, Alajuelita tiene un territorio de 21 kilómetros cuadrados y en la década de los 80s y 90s se dan desarrollos urbanísticos de bienestar social. Eso hace que Alajuelita tenga una clase social entre media y baja. Al ser desarrolladoras de bienestar social, eso también nos hace tener que cargar o ser responsables de un montón de áreas, ¿verdad? Las áreas que se piden normalmente en las urbanizaciones y que corresponden a áreas verdes, áreas de juegos de niños, zonas comunales y parques públicos. Entonces en Alajuelita ahorita tenemos contabilizados 177 parques entre esas 4 naturalezas y pues lamentablemente por administraciones anteriores a las que están ahorita, los parques no están en un estado bonito, ¿verdad? Todos están un poquito deteriorados, solamente se les ha dado mantenimiento de enchapias, solamente. Entonces no cuentan con ningún tipo de mobiliario urbano, no cuentan con ningún tipo de planificación ni pensada ni ejecutada. Los proyectos que hemos venido desarrollando con respecto a lo que son los TCUs, lo que hacemos es que se le asigna un parque a cada chico, ¿verdad? Ya sea que lo trabajen de forma individual o que lo trabajen de forma grupal. Se hace todo el análisis, ¿verdad? Se hacen inspecciones en sitio, se visita el lugar. Si se requiere, nosotros le entregamos curvas de nivel, ¿verdad? Porque no todos los parques son planos, muchos tienen algún tipo de pendiente. Entonces nosotros sí nos encargamos de eso con el departamento de catastro para poder entregarles las curvas de nivel y que los diseños sean, ¿verdad?, lo más cercano posible, lo más real posible para poder ejecutarlos en sitio. Después de todas estas inspecciones, se les dan indicaciones de más o menos qué es lo que queremos, ¿verdad? La municipalidad en estos últimos años ha venido aprendiendo en conjunto con las comunidades
de que la clave del éxito en los proyectos está en las comunidades. El acercamiento a las comunidades es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en Costa Rica siempre se ha venido trabajando de que hacemos los proyectos, pero no pensamos en las necesidades, ni pensamos en los imaginarios que tienen las personas que van a convivir en ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Como a mí me impusieron un parque frente a mi casa, y no era lo que yo quería, entonces yo no lo cuido, yo no participo, no tengo una participación ciudadana responsable. ¿Qué es lo que pasa? Hemos venido descubriendo esto, ¿verdad? Claramente hemos tenido una resistencia increíble, ¿verdad? Y doña Rosario ha sido testigo de que muchas comunidades son resistentes a este tipo de proyectos porque ya no suelen creer, ¿verdad? Dicen no, vienen a querer hacer el proyecto, pero no lo terminan ejecutando. Entonces se hacen talleres de validación con la comunidad, se escucha a la comunidad qué es lo que ellos realmente quieren, para que ustedes luego diseñen. Se diseña el espacio, los entregables que nosotros pedimos para poder validar las firmas del TCU, son los planos, algún tipo de render, algún tipo de vistas en 3D y los presupuestos. ¿Por qué los presupuestos? Porque hacemos todo el esfuerzo, ya sea de buscar el presupuesto municipal o algún presupuesto externo que nos ayude a poder ejecutarlo. Entonces, todos los proyectos que ustedes vayan a entregar como TCU, pues tienen un futuro, ¿verdad? No solamente es para entregarlos y cumplir con las horas que la universidad me pide, sino que en realidad se busca poder hacerlo. En el momento que tengamos el presupuesto para ejecutarlo, pues claramente nos ponemos en contacto con la universidad y en contacto con la persona que lo diseñó, para que también esté en el proceso de construcción y ejecución del proyecto. Al igual con las tesis, ya han habido varios chicos que han realizado de diferentes universidades tesis en el cantón y siempre nos vamos por el mismo camino. Pero ahorita la abuelita, una de las prioridades es el rescate de los espacios públicos, porque todos, pues como ya les comentaba, están en un mal estado y tenemos que nosotros asegurarnos no solamente de cumplir con un buen ranking y tener parques bonitos, sino también nosotros como municipio dar ese bienestar. Ahora con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que los espacios públicos son nuestra salvación, ¿verdad? Nos cerraron los parques y toda la gente se confinó en sus casas y pues muchos han tenido consecuencias que podemos evitarlo desde dándoles un espacio sostenible, un espacio sustentable, un espacio que nos ofrezca no solamente salud física, sino también salud emocional, salud psicológica. Entonces, es una de las prioridades del cantón el poder recuperar todas estas áreas. Lo manejamos con chicos que hacen los TCU, que hacen las tesis, y como les repito, de nosotros siempre está el esfuerzo de buscar el patrocinio o buscar el presupuesto para poder ejecutar estas obras. El proyecto del que les hablaba Renato, es un proyecto que se da en una de estas organizaciones, un proyecto que el parque se ha mantenido por puro esfuerzo de la comunidad. ¿Verdad? Nosotros como gobierno local pues entramos a hacer el mantenimiento básico que podemos hacer, pero sí el espacio requiere de mucha inversión. Súper importantísimo, y de verdad felicito a los vecinos de esta comunidad porque cuesta mucho encontrar una comunidad organizada como ellos, y esto es lo que ha hecho que el proyecto sea más fácil, sea más factible, poder conocer cuáles son las necesidades y qué es lo que los chicos quieren y qué es lo que también podemos ejecutar. De igual forma, ¿verdad? Se le agradece tanto al IFAM y se le agradece tanto a Mike y a su equipo, porque la metodología que se ha venido usando con respecto a este proyecto ha sido sumamente certera en el acercamiento comunitario. Kelly, muchísimas gracias. Wow, qué importante lo que mencionas de la posibilidad de todos los parques, ¿verdad? Yo creo que antes ya darle la palabra a Ignacio como para provocar y que conversemos un poquito más, la premisa es que este taller, que es un taller previo a la tesis en la Universidad Veritas, es que nuestros estudiantes van a conformar 3 equipos.
y que puedan hablar tal vez directamente con vos y Rosario para escoger tres, o sea, de la cartera que tienen, como tres posibles proyectos donde se pueda ejecutar una dinámica similar a lo que hicimos con el IFAM. Entonces, ese es el espíritu, tenemos 4 meses para hacerlos, entonces hay tiempo suficiente, hay una metodología del taller que está alineada con lo que trabajamos en la licitación. Entonces yo creo que de hoy, si te parece, lo que vamos a hacer es un enlace directo tal vez con vos, si está de acuerdo doña Rosario, para que te contacten y de una vez ir viendo como tal vez una sesión ya en la municipalidad con ellos para ir viendo qué posibles lugares, ¿verdad? Desde ya ir como mapeando dónde hay una oportunidad real para trabajar, y al final si hay un entregable que cumple con lo que estás mencionando. Pero entonces, si te parece, más bien voy a darle la palabra a Ignacio, no sé, muchas gracias de verdad, miembros de la comunidad y gobierno local, por compartirnos unas reflexiones sobre estos procesos, y más bien, no sé, si con Ignacio abrir el espacio para interactuar con la audiencia, nuestros estudiantes, y ver a dónde apuntamos, o sea, qué es lo que nos convoca aquí, qué podemos hacer con Alajuelita, qué comunidades pueden ser potenciales, qué sé yo. Entonces, Ignacio, todo tuyo el espacio para moderar, y obviamente aquí también voy a estar tirando yo y todos los que quieran sumarse. Adelante. ¿Tienes el mic apagado, Ignacio? Disculpa, quería felicitarlos, especialmente Kaylee. Me parece que hay una claridad conceptual muy potente. Creo que aquí pueden salir muchas cosas, hasta envidia me da. Me gustaría mudarme para Costa Rica, que me inviten a trabajar con ustedes. Es que ella está estudiando arquitectura, por eso es. Está bien. No, quizás algún comentario. Y bienvenido también, aquí hay mucho que hacer. Bueno, por cierto, lo que tengo que buscar un trabajito, entonces ya. Seguramente sería mejor con más calorcito que aquí en Boston. No, bueno, lo que quería como comentar, solamente prefiero decir algo muy rápido, Mike, para abrir espacio a los estudiantes y poder conversar cualquier cosa o a la comunidad o al que quiera. Es una de las, digamos, históricamente, es cierto que hace falta atender a las comunidades y escucharlas, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que se ha comprendido cada vez más se está comprendiendo, y yo quisiera invitarlos a ir a un paso más, que no es solamente escucharlas, sino conversar con ellas. O sea, digamos, no solamente que tú vayas a una comunidad, le preguntes sus necesidades, ellos te la dicen y se hace como una lista de mercado. En Venezuela lo llamamos la carta del Niño Jesús o la carta de Santa. Entonces el proyecto tiene que cumplir y hacer check de ellos. Yo creo que es mucho más rico si se logra una conversación, y incluso cuando aunque no se tenga seguro el lugar, a lo mejor ir al lugar, o aunque no se tenga seguro cuál es el tema o las necesidades del lugar, que los estudiantes vayan, conversen con la comunidad, que los estudiantes también les ofrezcan sus ideas a las comunidades, que las comunidades también digan lo que quieren, y de la conversación salga un proyecto. Y estoy seguro que Mike y su equipo, porque hemos trabajado juntos en esto, va a tener la capacidad de moderar, de liderar o de llevar adelante un taller de ese tipo, un taller participativo. Hay muchas metodologías que lo pueden hacer, que permite una conversación, que no solamente que se recojan las necesidades, se respondan en ellas, sino que se conversen, incluso el estudiante ponga sus necesidades en la mesa y la discuta también, porque en la participación todos somos participantes. O sea, incluso el estudiante diga: oye, yo creo que aquí hay que conectar o armar esta vista porque me parece buena, y la comunidad lo escuche, ¿no? Yo cada vez creo menos en escuchar las necesidades y más de las comunidades, y más conversar con ellas sobre las necesidades compartidas. Eso es todo lo que quería comentar. Creo que va a salir algo bonito de aquí, y dejo el micrófono para discutir, debatir, conversar cualquier cosa que te parezca. No sé si lo moderas tú, ¿cómo lo hacemos? Abrimos micrófono. Vamos viendo. Yo nada más, perdón, es que me pica la lengua para decir cosas también, porque claro. De esto que digamos, de lo que acaba de mencionar Kaylee, lo que estás diciendo vos, yo voy a destacar 3 conceptos. En este espacio de justicia espacial han salido varios conceptos claves, y voy a decir 3 que me parecen que valen la pena en esa sintonía. Diane Davis, que estuvo con nosotros en un espacio, hablaba sobre la soberanía urbana.
y defender esta soberanía urbana es muy importante y tiene que ver con esta actitud de conversar. Paulo Freire decía muchísimo sobre que todos podemos ser profesores y estudiantes al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hay una relación horizontal en estos procesos donde nosotros como técnicos, digamos, somos facilitadores, nada más facilitamos ciertas cosas, pero al final donde se produce la magia es en este intercambio. Entonces guardo ese concepto de soberanía urbana, lo pongo sobre la mesa. También algo que mencionaba Diego Pérez de Todo por la Praxis es la necesidad de una pedagogía urbana. Entonces todos podemos ser profesores y estudiantes, quiere decir que hay un tema de cómo enseñamos, cómo creamos y aprendemos sobre la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace una pedagogía urbana? Y esto no se hace en la universidad, esa se hace en esta dialéctica, en esta conversación que decía Ignacio. Y Teddy Cruz y Fona Forman hablaban sobre la humildad epistemológica. Epistemológica es una palabra de domingo ahí, pero epistemológica tal vez lo explicaría como una estructura de investigación. Lo que pasa es que en la academia se tiende como a imponer o a veces sobredimensionar cosas y como que todo se cree tener que uno tiene la razón por tal y tal razón, y etcétera, etcétera, a justificar demasiado las cosas, pero más bien la humildad epistemológica radica en ir a los sitios, aprender, conversar, y en función de eso se establece un plan de trabajo, ¿verdad? Más allá de llegar a imponer lo que es el conocimiento concebido en un silo académico, por decir algo. Entonces, creo que estos tres conceptos apuntan muchísimo a lo que es el intercambio. Entonces, quería nada más como alzar ahí la voz con eso, me parece bonito. Y adelante, María Julia. Sí, más o menos de la línea por la que usted va. El martes comentó el concepto también de humildad, bueno, epistemológica, nociológica, tal vez. Y a mí se me vino a la mente cuando estábamos viendo la presentación con don Ignacio, y el ejemplo que puso con los mapas de al final de las conexiones de estas necesidades y las aproximaciones. Me pareció interesante porque cuando mencionó la calle principal, yo dije, qué extraño, ¿verdad? Como, ¿por qué está en rojo ahí? Si yo mi cerebro lo primero que pensaría es accesibilidad, ahí van a estar saciadas las necesidades, y al final yo dije, no, claro, viendo, ¿verdad?, la comparación, claro, es la humildad nociológica de entender que realmente son las necesidades reales las que tenemos que conocer, y estas son las que tenemos que aprender a conectar. Entonces, a lo mejor conecto con el comentario que acaban de hacer de este diálogo que se necesita, que bueno, a la misma vez me parece peligroso, ¿verdad? No sé, habría como que no sé, desgranarlo un poquito, porque a la misma vez, volviendo con el tema de acaparar, ¿verdad? Acaparar un poco conocimiento, o no sé, pero este diálogo es fundamental porque yo no tengo la menor idea cuáles van a ser las necesidades reales, y bueno, muchas veces también las comunidades a lo mejor no tienen las herramientas para entender cuáles van a ser las soluciones a estas necesidades. Entonces de ahí podría venir ese diálogo, y no sé, es algo complejo, o sea, siento que es algo bastante complejo que ocupamos tener muchísimas herramientas y muchísimo tiempo de comprensión para poder trabajarlo, porque no siento que sea sencillo lo más mínimo. Sí, María Julia, tú eres arquitecto y estudiante de arquitectura, ayúdame para ubicarme. Sí, yo estudio arquitectura, también sociología, entonces por ahí. Perfecto. Mike, yo tengo algunas cosas que decir, pero me parece que somos más útiles si en vez de dialogar, escuchamos un rato a varias personas. Yo voy tomando nota, me permite hacer los comentarios luego. No sé, tú dirás. Aquí estoy, yo tal vez voy llamando a las manitas que se van levantando y después ya ustedes un rap. Ok. Mirela, adelante. Sí, bueno, yo quería como un poco poner el libro de En busca de la justicia espacial de Soja lo que yo entendí, digamos, sobre lo que leí, es que muchos sindicatos y muchas protestas se hubieran evitado si tan solo
o sea, hubieran escuchado a las personas y a sus necesidades, porque digamos, en Los Ángeles, que es donde habla, hubieron muchas protestas sobre los hispanos, sobre las personas de color, sobre las injusticias que hubieron, y tuvieron que hacer protestas y todo esto para poder lograr y alzar la voz para que poder ser escuchados. Y si tan solo el gobierno o alguien les hubiera puesto atención, se hubieran como ahorrado todas estas protestas y todo lo que sucedió para que así fuera como caminando el asunto, por decirlo así. Me pareció muy interesante y el concepto de escuchar a la comunidad es algo súper fuerte, porque en realidad las cosas son para ellos, o sea, no son para las personas externas, sino que van a ser para ellos en algún punto. Gracias, Fiorella, por tu aporte. Vamos a darle, tenemos 3 manitas más, vamos a darle espacio y seguimos la conversación. María Andrea. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, de lo que estamos hablando de escuchar, lo importante de escuchar a la comunidad, lo pude entender mejor con unos textos que como grupo estuvimos leyendo, que es de el profe Ignacio Cardona, que es lo transdisciplinario en la gestión de proyectos urbanos en contexto de pobreza, y el que se llama Desnudo. Me parecen lecturas muy buenas, que traen como hasta ejemplos de que una veces como estudiantes, bueno, futuros arquitectos, llega como con una idea incluso ya pensada de lo que uno va a escuchar a la comunidad, pero ya uno tiene el proyecto y la solución, pensando que ya uno tiene como todas las respuestas, y en realidad hay que bajarse el ego un momento y escuchar de manera empática cuáles son las verdaderas necesidades, y ahí es donde está como lo que va a permitir que el proyecto que se lleve a cabo pues sea ejecutado de una manera correcta. De eso va a depender como lo efectivo que vaya a ser el proyecto y el resultado final, porque si no se terminan como desechando un montón de ideas que uno ya tiene como prepensadas, pensando que esta es la solución que uno tiene para la comunidad, y en realidad hay cosas que ellos mismos hasta se guardan y no dicen, sino hasta que uno sigue como indagando, haciendo más preguntas, involucrándose un poco más. Bueno, no sé, ahí me corrige. No, estoy agradecido de tu gentileza de haber buscado ese texto mío. Creo que lo publiqué en México. Gracias. No, y creo que lo entendiste bastante bien. Lo explicaste mejor que yo. De verdad, estoy nerviosa. Qué pena. Pero en serio se lo recomiendo a mis otros compañeros, porque nosotros como grupo, o sea, con Mariana, Santiago y José, estuvimos hablando un montón acerca de eso y entendimos de una manera muy clara lo importante que es escuchar no solo a la comunidad, sino también a las otras personas como otras carreras, incluso escuchar a la municipalidad, y entonces allá poder aplicarlo de interdisciplinario, o sea, como poder juntar como todo este conocimiento y juntos poder trabajar para una causa y un resultado pues más efectivo. Pero bueno, Gracias María Andrea. Seguimos, vamos a dar uno más, si les parece, y le damos chance, Ignacio, ahí como hacer un poco de comentarios y seguimos con más manitas. Creo que tenían a fila aquí a Kaylee, adelante. Sí, uno de los tal vez términos quizás más apropiados cuando un espacio de estos se trabaja bajo esta metodología es que las comunidades se apropian del espacio. ¿Verdad? Cuando a la comunidad le cuesta, cuando la comunidad dice esa área de ejercicios está porque yo la propuse, esos árboles están porque yo los sembré, entonces existe esa apropiación, y ahí es realmente cuando las comunidades empiezan a cuidar. Cuando cuidan eso. Ahora, con respecto a lo que son los diseños y lo que decía María Julia, a veces hay que prestar mucha atención, ¿verdad? Porque no todo lo que nos piden lo podemos poner, no todo lo que ellos quieren lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces también poner tal vez esos límites técnicos de que aunque soy el gobierno local no lo puedo hacer, ¿verdad?
y muchas veces obviamos muchas cosas. Por ejemplo, cuando pensamos en un parque urbano y diseñamos un espacio urbano, ¿quién piensa en los habitantes de calle, por ejemplo? Entonces, ¿cómo ellos también tienen un acceso, tienen un derecho a esos espacios, pero más bien los intentamos sacar de esos espacios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr encontrar ese equilibrio entre ambas partes, ¿verdad? Entre comunidad y lo que tengo fuera de la comunidad? Porque al final todo termina siendo un mismo entorno. Tal vez en otra ocasión podemos exponerle un proyecto que se dio en Tejarcillos. Tejarcillos es una de las áreas problemáticas de la Abuelita, que con bajos índices de desarrollo social, y logramos hacer un proyecto bajo esta metodología de acercamiento comunitario con talleres de validación, y el proyecto se terminó de construir en diciembre del año pasado, y el proyecto actualmente es toda una realidad. Y no solamente fue la escucha a la comunidad, sino también la escucha a una de las escuelas que está cercana, que está colindando de hecho con este parque. Entonces, no solo resolvimos la necesidad de la comunidad, sino que también le dimos una respuesta a las necesidades que la escuela estaba presentando. Gracias, Kaylee. Si quieres, Ignacio, podemos hacer unos comentarios y seguimos. Tengo aquí una sí, fila. Sí, ha estado muy intenso, muy bueno, digamos. Sí. Voy a decir algunas cosas. Bueno, en estos cursos que hacemos sobre gestión democrática sobre gestión democrática, hay algunas técnicas muy alineadas con lo que dice Kaylee, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sobre cómo la participación puede ser un mecanismo para poder mediar entre los recursos muy finitos que tenemos en una gestión, que siempre son muy limitadas, especialmente en Latinoamérica, y las necesidades infinitas que hay en la población. Y cómo a partir de un proceso participativo bien llevado, tú puedes mediar lo que ocurre allí para que los recursos sean ubicados de la mejor manera posible, porque efectivamente las municipalidades no pueden hacerlo todo. Pero también hemos hablado allí de la importancia de expandir los actores, o sea, porque muchas veces también ocurre en los procesos participativos, y todos los que hemos trabajado aquí lo sabemos, que puede haber un grupo particular que termine cooptando, apropiándose de la decisión, porque tienen más poder, porque gritan más duro, por cualquier razón, y hay grupos que no necesariamente están incluidos y terminan quedando por fuera, y sus necesidades que terminan quedando por fuera. Y es nuestra responsabilidad como coordinadores, como veedores de ese proceso, de que los actores se estén efectivamente considerados. Porque es que, vamos a estar claros, ¿no? Yo soy un defensor profundo de la participación, pero a veces, y tenemos que reconocerlo los que creemos en ella, que puede haber un límite como muy difuso entre participación y demagogia. De pensar que tú haces lo que te piden y resulta que respondes automáticamente bueno, porque quieres quedar bien con la comunidad y no entiendes que el mundo es la situación es mucho más compleja, y que tú tienes la responsabilidad también de aportar. Permíteme un ejemplo muy puntual. Una vez tuve la oportunidad de ir al barrio do Alemão en Sao Paulo, y yo es portugués, yo no hablo portugués afortunadamente. Estamos haciendo un taller de diseño participativo, y nosotros llegamos y decimos, bueno, aquí venimos a escuchar, ¿qué quieren ustedes? Y la señora me dijo, ¿y tú qué propones? Tú no eres arquitecto. Si tú eres arquitecto, tú tienes que tener una idea, ¿no? Digamos, yo me merezco tanto tu opinión como arquitecto como el que le da la opinión a aquella persona que tiene recursos para pagar. Ella nos dio muy fuerte, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos que entender que, en mi opinión, que la participación no es un proceso solamente de escuchar, sino, como bien decía, no me acuerdo tu nombre porque es muy largo, María Andrea, disculpa que María Andrea, disculpa. Como bien decía, es como tratar de mezclar opiniones, de entender que nosotros escuchamos, pero también tenemos la oportunidad de pedir que nos escuchen. O sea, hay un proceso bidireccional. Yo creo que hay que, así como aquello de arriba hacia abajo nos hizo mucho daño, es posible que el de abajo hacia arriba también nos esté haciendo daño, porque está desapareciendo la idea del arquitecto
y la idea de que el arquitecto no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Yo creo que hay que voltear eso y pensar horizontal. No es un proceso de arriba abajo, de abajo hacia arriba, sino un proceso de horizontal donde esas ideas dialogan, conversan, y donde el arquitecto tiene la responsabilidad de escuchar, pero tiene la responsabilidad de decir lo que él ve, porque para eso nos entrenamos. Tiene la responsabilidad de decir, yo creo que aquí hay una conexión necesaria, no la estamos viendo, pero hay que hacerla, y acompañar a la comunidad en la lectura del lugar. Maritza Montero, que es una socióloga fantástica, que yo la menciono en ese libro, en esos textos, por cierto, habla de un ensanchamiento ecuatorial entre necesidades. Ella dice, existe una necesidad sentida de la comunidad, pero existe una necesidad normativa del arquitecto también. Cuando el arquitecto es responsable y ético, ¿no? Yo necesito que aquí, no sé, se maneje mejor el tema de la basura. ¿Cómo lograr un diálogo donde el proyecto nazca de un híbrido de esas necesidades? Es la gran pregunta. El poeta Hernán Zamora dice que antes el arquitecto iba a convencer al otro. O sea, siempre ustedes han oído hablar de eso mucho. Tengo que ir a convencer a la comunidad, ¿no? Y la comunidad llega a convencer al arquitecto de ser escuchado. Él dice, ¿por qué mejor en vez de convencer, conversamos? O sea, porque convencer es que nos vencemos mutuamente. Conversar es que nos versionamos mutuamente. O sea, que el proyecto sale de una versión que mezcla tu idea con la mía. Entonces yo quiero un llamado a, como creo en la participación, es una invitación a que la participación convierta al arquitecto también en un participante activo, que conversa sin imponer, pero que también pide ser escuchado y dialoga. Y invitar a una comunidad que ponga sus ideas en la mesa y cómo se establece herramientas para que no haya unos desbalances muy fuertes de poder en esa relación, para que los dos puedan poner sus ideas en la mesa, es el gran reto. Y yo creo que vamos por buen camino, por cierto, de lo que yo estoy escuchando está muy bien. Solo quería como redondear algunas de estas ideas a partir de lo que habían estado comentando. Súper, le doy, antes de darte la palabra, Andrés, nada más quería agregar algo que nosotros hemos hallado en estos procesos participativos que es fundamental, que es el concepto de equipo núcleo. El equipo núcleo lo tratamos de conformar por gobierno local, comunidad y facilitador técnico. En la medida que se pueda consolidar un equipo núcleo, esto permite que estos proyectos y procesos puedan sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si hay un tema de responsabilidad, de corresponsabilidad, que hay que tratar de consolidar, ¿verdad? Porque no se trata de pasarse la papa caliente, ¿verdad? Sino de ver, o sea, cómo realmente hacemos algo que se pueda sostener, que tenga corresponsabilidades para llevarlo a cabo. Yo creo que esto es algo bonito porque cada equipo núcleo tendrá sus matices y forma de llevarlo a buen puerto. Andrés, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Para mí esta información es como valiosísima. A mí me llama mucho la atención y quisiera preguntar, porque yo creo que la experiencia de ustedes es como una herramienta súper útil para lo que vamos a hacer. Y me preguntaba en cuanto como a la convocatoria. Nosotros tuvimos una experiencia previa, los varios de aquí trabajando con otra comunidad en otro proyecto curso anterior, y nos surgió la situación de que la convocatoria de los miembros de la comunidad fue muy pequeña, digamos, no había muchos integrantes, y nos sucedió que había una integrante que era una líder comunitaria, una persona muy enfocada en su comunidad, y nos basamos mucho, ya que como no teníamos muchas opiniones, nos basamos mucho en eso para ir desarrollando el proyecto que estábamos realizando. Sin embargo, por ahí en la tercera o cuarta reunión sí tuvimos mucha más convocatoria y nos damos cuenta de que lo que les dice la señora, las demás personas están diciendo, no nos parece, o no, esto no es lo que nosotros sentimos, esto no es nuestra experiencia. Entonces nos detuvo en seco, ¿verdad? Porque llevamos mucho proceso pensando y trabajando en lo que estábamos hablando, y en eso surge como este cambio de pensamiento. Entonces a mí me gustaría saber que, no sé si es una pregunta un poco injusta, pero ¿cómo han logrado manejar o qué herramientas recomiendan, digamos, para lograr manejar una buena convocatoria, ¿verdad? Dentro de lo que cabe la posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo llamar esa atención o cómo asegurar que la comunidad de verdad participe
y esos participantes sean una verdadera como muestra del bien común, no sé cómo decirlo, Sí. si sea la manera correcta. Andrés, yo puedo entrar allí porque es una pregunta que siempre ocurre y muy difícil de responder, Andrés, muy complicada. Entonces, lo primero que tendría que decir es que a nosotros nos ha ido bien en procesos participativos cuando se logra una relación de confianza que no ocurre en 3 días. Así que es un proceso que lleva tiempo, porque generar confianza entre 2 grupos lleva tiempo y hay mucho riesgo de que si quiera hacer un proceso expedito, muy rápido, hay un grupo que se tome el poder y que no se expandan. Al final tú estás hablando de expandir los actores, por pequeño, pero yo lo quiero complejizar un poco más. Puede ser que sea grande, pero que solo represente a un grupo. Entonces, ¿cómo generar esa confianza? Es un proceso que lleva tiempo, que tienes que ir trabajando progresivamente. Pero de todos modos, para no desanimarte, yo sugiero un concepto que trabajo también la socióloga Maritza Montero. Yo le tengo mucha admiración a Maritza. Ella habla de los 9 anillos voy a decirlo de nuevo, los 9 anillos concéntricos de la participación. Ella dice que todo proyecto tiene unos anillos concéntricos, ¿no? Que están desde el pequeñito, que son esos que están siempre contigo, esa parte de esos miembros de los diferentes grupos de la comunidad que te apoyan en extremo. Luego tienes un segundo anillo que a veces va, pero a veces falla. Luego tiene un tercer anillo que va eventualmente. Luego otro anillo, y así va sucesivamente. Tienes uno que no apoya mucho, pero tampoco está en contra, y alguna vez te lleva un tamal para que tú te reúnes y estés contento. Y hay otro anillo luego que no hace nada, pero no se opone. Y finalmente hay uno que es los que están en contra. Ella dice que todos esos son válidos. O sea, que a veces uno tiene la expectativa que la convocatoria es grande, y hay que entender que hay gente que no está en contra, pero que a lo mejor es tímida, o a lo mejor se siente representada por otro. Entonces no es un problema de cantidad, es un problema de que los actores claves estén representados. El otro tema que ella dice que hay que estar muy cuidadoso de que ese que está en contra, afuera del anillo, no se venga al centro, que también pasa. Que tú tienes una persona en la presentación, alguien que está saboteando. No sé si la palabra sabotear es una palabra que se entiende o es muy venezolana. ¿Sí se entiende la palabra sabotear? Ok, sí, gracias. Okay. Entonces, claro, yo lo que creo que no hay que angustiarse es saber que esos temas llevan tiempo y que seguramente hay que repetirlo, y seguramente Kaylee sabe de lo que estoy hablando. La primera vez llega poca gente, la segunda ves que lo que ocurre allí funciona mejor. Yo tuve una experiencia muy bonita en Petare, que es que si se lanzaron unos procesos de diseño participativo en el 2004, y cuando le preguntabas a la comunidad qué quería, nadie hablaba de espacio público. Y gracias al apoyo de la institucionalidad se empezaron a hacer espacio público, y la gente empezó a verlo, y al final se convirtió en uno de los temas que más opinaban en el 2008. Pero fueron 4 años de gestión, de trabajo con la comunidad. Eso lleva tiempo, y hay que saber que es un proceso que no sea de un día para otro, pero que no hay que desanimarse por eso. María Julia, adelante. Un poco volviendo a lo que estábamos comentando antes, de nuestro papel, ¿verdad? De nuestro rol o nuestro protagonismo dentro de estos procesos. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar. La verdad, me pareció súper interesante lo del el ensanchamiento ecuatorial. De fijo voy a buscar textos de ella, la tengo en la mente, pero no la he trabajado. Pero igual siento que hay que hacerse la pregunta, ¿no? Como en este diálogo democrático dentro de esos espacios, ¿nosotros realmente tenemos el derecho a estar dentro de este diálogo democrático? O sea, a lo mejor sí, pero sí, es necesario, no solo tenemos derecho, pero siento que para tener la humildad para poder estar dentro de estos espacios y saber trabajarlo con nuestras limitaciones, conociendo nuestras limitaciones, hay que hacer una pregunta primero, para poder entonces desarrollar desde ahí, ¿verdad? Como yo siempre digo, es como con la religión, como si yo no me cuestiono la existencia de Dios, mi fe no es real, porque
no la estoy pensando. Entonces siento que es importante rescatar eso, siempre preguntarnos, como en este espacio, ¿tengo derecho a hacer esto o aquello? Y salir desde ahí. Sí, y hay una cosa muy bonita, estoy de acuerdo contigo, María Julia, es pensar lo que yo estoy proponiendo va a ser mejor que lo que existe en 10 años. Es una pregunta que los arquitectos nos hacemos poco. Digamos, a la comunidad le va a interesar tanto más de lo que hay, porque a veces nosotros como queremos hacer, somos hacedores, y nos encanta poner cosas, resolver cosas, resulta que a veces no hay que resolver nada. Bueno, a veces el proceso es otro y hay que tener la humildad, de acuerdo contigo, para reconocerlo. María Andrea, adelante. Sí, quería preguntarles algo, como a ustedes, es cómo se maneja la parte de la comunicación, o sea, cómo yo comunico de una manera correcta y entendible el proyecto a la comunidad, o sea, porque me pregunto esto. Pero tal vez nosotros a veces utilizamos un vocabulario o queremos explicar el proyecto de la mejor manera, que el parque se vea, el espacio público que sea, o el edificio que sea, que se entienda de la mejor manera posible, y tal vez a la persona que se lo estamos explicando no está entendiendo realmente qué es lo que nosotros le estamos proponiendo. Tal vez nosotros le estamos dando la solución, la respuesta a lo que ellos ni siquiera saben que necesitan, pero tal vez la manera en como nosotros lo estamos comunicando, no sé si, o sea, yo considero que tal vez la comunicación sea algo importante, pero no sé, quiero que ustedes tal vez me digan sí lo es. Sí. Porque tal vez nosotros podamos proponerle la respuesta, la solución, y la persona a la que nos estamos dirigiendo no lo está entendiendo. Incluso niños, la participación de niños, que no sé, nos cuenten qué es lo que quieren o qué se imaginan, cómo es el lugar en los que ellos quieren crecer, desarrollarse. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos y cómo lo proyectemos va a tener una respuesta también, o sea, que ellos puedan entenderlo de una mejor manera, que no solamente las personas que lo vean digan, ah, qué bonito, no, sino es que realmente se puedan ver proyectados su vida en nuestra propuesta que nosotros le estemos dando, valga la redundancia, o sea, como que lo que nosotros estemos mostrando, ellos realmente lo entiendan y se vean en ese contexto, no sé. Sí, Mike, disculpa si estoy monopolizando el micrófono, pero soy invitado. No, fíjate, este tema es fundamental. Tanto no tengo respuesta, Marandrina, que el tema me atormenta. Ese es uno de esos temas que me atormenta, porque al final nosotros arquitectos tenemos herramientas para comunicarnos, que son unas herramientas que hacen un desbalance de poder muy profundo en ese proceso participativo. O sea, llega un arquitecto con un render bellamente hecho y dice, tengo esta idea, ¿qué opinan? O sea, es muy difícil. Es como que un médico te dice una radiografía que tú no conoces ni sabes leer y te dice, tengo esto, ¿qué opinas? Dígame usted, doctor, porque yo no manejo esa herramienta. Yo no manejo esa herramienta. Y no necesariamente nuestro interlocutor, que está en ese proceso participativo, maneja la herramienta que nosotros tenemos. Entonces se genera un desbalance de poder que hace muy difícil la comunicación y hace que al final haya en la escalera de poder, en la escalera de participación, un proceso que no queremos que sea así, pero es un poco manipulador. O sea, no participamos, pero en realidad hay personas como medio manipulador de nuestras ideas puestas allí, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros creo que tenemos que desarrollar, los que creemos en la participación, son otras herramientas, ¿no? Yo obsesionado con eso, no es el objetivo de esta conversación de hoy, he estado trabajando un par de herramientas. Hay una que se llama Paz, que es un juego de mesa con cubos de madera, como el niño que juega, que significan cosas, que lleguen a un acuerdo, un juego de cartas. O sea, yo creo que tratar de usar la lúdica, el entender que el hombre es sobre todo un homo ludens, un hombre de juego, puede ayudarnos a romper esa barrera. Una herramienta que no sea necesariamente el lápiz o la pluma, porque es una herramienta donde ya tú tienes que tener un entrenamiento, y nosotros los arquitectos lo tenemos para entender. Es mucho más fácil para una persona agarrar un objeto y ponerlo, es decir, quiero algo aquí, porque lo hacemos todos de niños, que agarrar un lápiz y dibujar. Yo creo, y así hay otras, ¿no? Yo creo que
tenemos la responsabilidad nosotros de generar herramientas que faciliten ese diálogo de lo que ocurre. El render también tiene otra variable, que eso lo dice Umberto Eco en un libro que se llama Ciudades Reales, Personajes Imaginarios. Él describe que la ciudad imaginada siempre es más bella que la ciudad real, y no hay manera que no lo sea. O sea, un render siempre es más hermoso que la ciudad, que lo que se va a construir. No solo porque el render siempre está arreglado como nosotros sabemos hacer, sino además porque cada persona que ve el render se imagina la ciudad como él la desea, y sin los problemas naturales que tiene la ciudad, sin los olores. Entonces, cuando eso se construye siempre hay un problema allí, ¿no? Entonces, por eso, la pregunta es cómo generar herramientas que permiten de verdad soñar una ciudad entre todos. Y eso creo que es una tarea que tenemos pendiente los arquitectos, y bueno, que muchos estamos trabajando y que creo que es fundamental. Buena pregunta. Ignacio, y quizás... Ignacio, perdón. Sí, adelante. Sí, también utilizar, para responderle a María Andrea, muchas veces nuestro vocabulario técnico, ¿verdad?, no es entendible por la población. Entonces, digamos, si yo llego y le digo a la población, vamos a poner máquinas de calistenia, no me van a entender. Entonces tengo que decir, bueno, vamos a poner máquinas para hacer ejercicios, de estas que están de moda, que se ponen en todos los parques, para que usted tenga su gimnasio al aire libre. Esa es una de las formas. Otra de las formas con las que nosotros lo hemos implementado es trabajar comunicación por medio de la periodista del municipio, donde se hacen todas las publicaciones en redes sociales. Sabemos que la gente está súper pendiente de redes sociales, entonces ahí enteramos a las comunidades de cuáles son los procesos. Para de una vez contestarle a Andrés, nosotros tuvimos una vez una reunión en Concepción, en uno de los distritos del cantón, donde solo nos llegaron 2 personas. 2 personas fueron las participantes en el taller. Y nosotros llegábamos con bombos y platillos a exponer el proyecto, y solo 2 personas llegaron, y una de ellas no era de la comunidad. Muy duro, eso es durísimo. Claro, pero vamos a ver, calamos, porque ahora los vecinos que sí pertenecen a esa comunidad nos llamaron. Mira, es que me comentaron que van a hacer un proyecto, quiero saber de qué se trata. Entonces quiere decir que aunque sea esas 2 personas que llegaron, lograron ayudarnos en correr la voz. Muchas veces hemos tenido que ir casa por casa en comunidades tan cerradas, tan herméticas, ¿verdad? Porque ven todo desde una parte política. Entonces hemos tenido que ir casa por casa. Mira, este es el proyecto que vamos a hacer, podemos contar con su presencia, con su participación. En el caso de los niños, nosotros lo hemos trabajado por medio de talleres de dibujo, talleres de poesía, para poder que ellos se expresen de la forma más posible que ellos puedan, ¿verdad?, la forma más natural de ellos, y nosotros poder interpretar qué es lo que ellos o dibujan o escriben en sus poesías. Inclusive hasta en murales, estos talleres participativos de dibujos han terminado en murales. Entonces esa es la forma en la que nosotros nos acercamos, ¿verdad? Nunca combinamos adultos con niños, ni niños con jóvenes o escuelas o colegios. Siempre lo hacemos escalonado por edades, para poder tener criterios diferentes, ¿verdad? Sin que interfiera uno con el otro. Y yo agregaría ahí que no subestimar, ¿no? O sea, en ese proceso de escucha a veces ocurre que tú te das cuenta que a lo mejor no es el mismo lenguaje, pero la idea que te está planteando es potente, es buena. Dices, bueno, te refieres a esto, tratar de escuchar mucho, a lo mejor no tiene el lenguaje entrenado que tienes, pero la idea es muy poderosa que te ofrece, incorporarla te puede ayudar a mejorar tu proyecto, ¿no? Claro. Me comenta doña Rosario, la vicealcaldesa, y creo que Kelly tienen otra reunión ahorita, me parece, ¿verdad? Entonces, compañeras, de verdad muchísimas gracias por sacar el ratito. Nosotros creo que seguimos aquí conversando, pero más bien ahí luego le decía a doña Rosario que ya para que nuestros estudiantes se contacten con ustedes directamente para ya ver dónde podemos trabajar, ¿les parece? Perfecto. Si quieres en el chat, creo que acá hay chat, no sé, les podría compartir mi correo, o ahí nos ponemos en contacto, Mike, para claro, trabajar toda la disponibilidad. Listo, de verdad muchísimas gracias, compañeras. Gracias a ustedes. Un placer conocerte, gracias.
Buenas noches, gracias. Buenas noches. Mike, de todos modos, yo sí creo que también me gustaría ir, o sea, yo aquí son las 9:15, las y cuarto. Creo que ya son las 7:15, ¿me equivoco? Correcto. Yo a las 9:30 tengo que salir a buscar a mi hija. Así no, claro, no, tranqui, más bien nos estamos extendiendo de más. Sí, pero bueno, así que vamos como cerrando. Vamos cerrando. Yo nada más quería, basado en las preguntas, y ahorita te doy la palabra Andrés y Santiago, nada más quería aportar algo a las preguntas de comunicación. Vamos a ver, hubo dos ideas que también en estos conversatorios han salido. Una que puso Teddy Cruz y Fona Forman sobre la importancia de que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer una curaduría. Este concepto de curaduría de estos procesos y cómo los presentamos, sin duda es un reto y requiere que le metamos cabeza de cómo estamos trabajando la información, cómo la estamos procesando y cómo la estamos presentando. Lo dejo por ahí. Otro concepto que Belinda Tato dijo en algún momento tiene que ver con que somos motivadores, y eso pues no lo aprendemos en la U, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos cuestionamos qué significa motivar? Y esta motivación es lo que también genera estos posibles enganches y encadenamientos en sitio para también construir confianza. Entonces, basado en la pregunta de cómo convocar, yo quisiera poner unas ideas sobre la mesa que luego vamos a hablar más adelante en el curso sobre la participación. Pero yo creo que, bueno, primero, algo que María Julia decía de prepararnos, esto es importantísimo estas primeras semanas para con seriedad llegar a las comunidades con recursos, con herramientas, pero tampoco perdamos de perspectiva la importancia de echarnos al agua, ¿verdad? Entonces, mucho de este aprendizaje también que podemos tener teóricamente, lo tenemos que practicar con la responsabilidad que eso implica, ¿verdad? Y aprender, hay una curva de aprendizaje, y más que algunos de ustedes ya han hecho ejercicios similares, genial, eso aporta mucho. Luego, hay una estrategia de comunicación claramente. De los principales aprendizajes que hemos tenido recientemente en la virtualidad, es que le hemos sacado más partido a las redes sociales y a formas de comunicación como WhatsApp o grupos afines, que nos permite después de cada sesión mantener a todo el mundo actualizado de lo que estamos haciendo. Eso genera transparencia en el proceso y construye confianza. Y finalmente, lo que ahora mencionaba también Kaylee, de provocar activaciones en el sitio. Estas dinámicas que se dan, que puede ser tan sencillo como ir a tomarse un café, pintar un mural, arreglar algo que está mal, una banca, lo que sea, cualquier cosita que se pueda hacer, una actividad de baile, de música, que en otros casos nos han compartido experiencias lindísimas de hacer cosas en el sitio para conocerse, para generar tracción, cuando se presentan los proyectos, a presentarlos en la comunidad, en el sitio que va a ser. Todo esto hace que la gente se interese más, ¿verdad? Entonces, hay maneras de provocar tracción en plazos más compactos, sí hay, y requiere estar próximos, hay que estar próximos con el sitio. Entonces lo dejo por ahí. Andrés, adelante. Gracias, sí, eso es como a lo que yo quería preguntar también, en cuanto a ver, perdóname si la pregunta es como muy simple, pero con respecto al sesgo, a mí me parece que con aspectos como que nos vienen enseñando, nos vienen preparando como desde que estamos analizando la primera intervención y desde que estamos ya haciendo nuestra preparación previa, ya se nos van disparando ideas, ¿verdad? Generadoras de posibles soluciones y de posibles problemas a atacar. Entonces, me gustaría saber, porque yo siento que es muy sencillo, por eso que había comentado Ignacio, de esa perspectiva de la disparidad de poderes, ¿verdad? De que a veces llegan y piensan que, uy, el profesional o el ingeniero o el arquitecto tal, su palabra es ley, entonces hasta eso es como uno de los miedos que yo tengo, ¿verdad? Que al oír cualquier opinión, como que eso sesgue demasiado la perspectiva de ellos antes de poder recopilar como esa información tan importante que es su perspectiva, ¿verdad? Como virgen. Entonces, quisiera saber qué pautas o ¿verdad? Tal vez cómo manejar, ¿verdad? ese filtro de información que nosotros también tenemos en nuestra práctica, y a su vez también el filtro de la información nueva, y generar como esa convergencia que se estaba conversando hace un rato. Sí, no sé si te parece la misma técnica, Mike, que bueno, vamos anotando para no monopolizar el micrófono nosotros. ¿Sí? Démosle, y además que ya vos casi te nos vas. Está Santiago y luego Gabo. Cerramos con Gabo para ya dejar de hacer el cierre. Ok. Bueno,
buenas noches. Muchísimas gracias por presentarte y compartir con nosotros todo. ¿Se me escucha bien? Sí, está muy duro. Sí. Bueno, comentando un poquito también lo que nos mencionaba María Andrea, bueno, hemos leído las lecturas tanto de la transdisciplinario como la lectura de los tres nudos y bueno, surgen muchos temas que son muy interesantes y bueno, estaría buenísimo tocarlos, pero por el tiempo no vamos a poder. Pero surge esta duda en el libro de los tres nudos, en donde comienza a hablar sobre el trabajo que hicieron con el pequeño pueblo costero y surge este tema de la cultura de la huida. No sé si el profe Michael lo habrá leído, en donde la gente tiene una tendencia de irse de su pueblo natal o en donde reside actualmente en busca de mejores oportunidades. Entonces, tal vez una pregunta un poquito más simplificada, debido a toda la globalización que estamos viviendo en el presente, ¿de qué manera se podría como que contrarrestar un poco esta cultura que se da hasta en las ciudades que están bien desarrolladas? Porque siempre va a haber una mejor opción o algún mejor estilo de vida o educación o opción laboral. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la pregunta, que el profe Michael también lo medio respondió un poco ahí, como haciendo algunos pequeños toques en diferentes opciones, pero sí, más que todo en cómo podríamos contrarrestar esta cultura de la huida. Gracias, Santiago. Ya entramos y finalmente tal vez le damos espacio a Gabo Visconti y ya te damos chance, Ignacio, para ir haciendo un cierre, para que vayas por tu Perfecto. Pero ¿queda algún otro estudiante por preguntar? Yo creo que no, te tenía voz en la fila. Ok. Bueno, yo en principio, Ignacio, saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, celebrar esto, porque además, debo decirte que ha sido una dinámica muy movida y muy inquietos todos, con preguntas muy acertadas. O sea, que tú me acertadas. Digo, a propósito de haber participado de otras de estas sesiones, y me encanta que seas tú quien con tu experiencia y tu conocimiento, pues hagas que esto suceda de la manera tan maravillosa como ha pasado hoy. Con relación a lo que presentas, pues yo todo lo considero de valor. Me parece importantísimo para efectos de los estudiantes del curso, eso que identificas como mediados del siglo pasado, como que detona, digamos, un fuerte interés en los temas de participación, o sea que, y definir un poco o presentar, digamos, este asunto de la participación distinto, digamos, a la lógica participacionista, que posiblemente pudiese parecerse a lo que hablas de la demagogia, ¿no? Entonces yo primero, gracias por hacer esas distinciones. Y segundo, el hecho de incorporar el valor de la ciencia. O sea, cuando presentas este índice de oportunidades sociales, pues colocar la ciencia ahí a favor de la arquitectura, que no solo tiene que ver con un acto creativo, digamos, visionario, de entrenamiento, de comprensión de realidad en términos, tú sabes, ¿no?, como de inspiración, sino tiene mucho de ciencia por detrás, lo cual no mata lo otro, sino sencillamente amplía la cantidad de herramientas. Yo creo que lo que has hecho hoy para los estudiantes de la plataforma es fundamental, así que lo agradezco y lo valoro y te deseo éxito. Gracias, Gabriel. Oye, muchísimas gracias. Todo el cariño. No, fíjate que además hay un temita que no logré decir, porque claro, en un tiempo limitado, no quería extenderme más para poder tener este espacio de discutir, es que ese índice, el peso, lo estoy tratando de diseñar para que sea una decisión colectiva, digamos, que sea una decisión participativa. Entonces sí, yo lo que creo que yo quiero insistir, y hay un tema que hay que trabajar con mucha intensidad, es que nosotros tenemos un conocimiento técnico y tenemos una responsabilidad ética con la sociedad de ponerla allí, al servicio, apoyar a la sociedad y apoyar a las comunidades a que ocurra. Entonces yo tuve la suerte de tener contacto con unos profesores de MIT, de Harvard, que me permitían articular este índice. ¿Y por qué no ponerlo? ¿Por qué no hacerlo y ponerlo al servicio de las comunidades? Digamos, yo creo que no hay que temerle tampoco a la técnica, porque tú y yo sabemos que muchas veces ha pasado que uno hasta que se incomoda decir que es arquitecto, porque hay que escuchar las comunidades. Eso ocurre. No digas nada por un momento. O sea, tampoco así.
lo digo con toda honestidad, tampoco así. Nosotros tenemos, y voy a poner un ejemplo muy bonito también de la profesora Maritza Montero. Ella hizo un trabajo en el barrio Unión, en San José de la Urbina, parte alta, en Petare, un barrio autoproducido de Caracas. Y ella se acercó a una comunidad en donde las aguas negras, no sé si dice igual aguas negras, las aguas del drenaje, aguas sucias, corrían por fuera de la calle. Y una señora con la que ella trabajaba, cada vez que pasaba, saltaba el agua negra, ¿no? Saltaba, porque estaba ella allí, ¿no? Entonces ella hizo un trabajo muy largo y lograron reparar las aguas varios metros arriba, varios kilómetros arriba, y el agua negra ya no estaba, lo lograron limpiar. La siguiente vez que Maritza fue al barrio, vio que la señora seguía saltando el agua negra que no existía. Ella se había acostumbrado. Y era igual para ella si estaba o no estaba. Se había normalizado.